Bienvenidos nuevamente a Punto Aparte. Soy César Fresco de Loyola. Para mí es un gusto poder estar aquí para hablarles de un nuevo tema, tratando de poner una visión general y un análisis profundo después a las realidades que vivimos en la coyuntura del Ecuador. Una y otra vez hemos visto en mi vida, en los años y las décadas recientes, las peleas entre presidentes y vicepresidentes en el Ecuador. Muchos han puesto en cuestionamiento la figura vicepresidencial, la manera en que está construida en las constituciones del Ecuador. Y se ha hecho incluso una propuesta interesante de parte de la Academia Ecuatoriana para exponer más las figuras vicepresidenciales en un debate, a lo que organiza la UIDE, la Universidad Internacional del Ecuador, al margen del CNE, porque no daban los tiempos para poder presupuestarlo e incluirlo en el cronograma oficial. Es importante que nos preguntemos primero, ¿cuál ha sido la historia de los vicepresidentes en el Ecuador y las vicepresidentas en el Ecuador? La figura vicepresidencial ha estado en la mayor parte de nuestra historia dentro de las constituciones del Ecuador, pero ya en la época de García Moreno hasta el periodo republicano progresista, hablemos de la segunda mitad del siglo XIX, tuvimos un breve periodo sin vicepresidentes. De ahí, de 1906, en la época de la Revolución Liberal, hasta el 46, con el retorno de Velasco Ibarra al poder, después de la Revolución Gloriosa, tuvimos la oportunidad otra vez de tener vicepresidentes y continuaron en los cargos con las excepciones de las dictaduras. La figura vicepresidencial ha adquirido y perdido poderes en varias ocasiones, como en Estados Unidos, por ejemplo, los vicepresidentes han podido presidir la Cámara del Senado cuando tuvimos Cámara del Senado. Los vicepresidentes en otros momentos, como en la época de Mawad, se les daba una función específica al principio que luego era retirada. En su momento los vicepresidentes organizaban objetivos específicos, ¿no?, de modernización o de inversión o de supervisión. La Constitución actual es muy clara, tienen el encargo de sucesión presidencial y lo que el presidente les decida dar. Por ejemplo, a principios de este gobierno, de la controversia entre el presidente Noboa, el distanciamiento con la vicepresidenta Abad, se le envió en una embajada a Israel, como en Perú se había enviado también a Vizcarra como vicepresidente embajador en Canadá, una cosa que igual es llamativa, pero que había un precedente fuera del país. Muchos se preguntan, ¿para qué un vicepresidente? Si en unas épocas no lo tuvimos, si no ha resuelto necesariamente el problema de la inestabilidad, con y sin vicepresidente hemos tenido un montón de derrocamientos, si es que le hemos quitado o no le hemos dado muchas veces funciones. La mayor razón, la mejor razón, el mejor argumento para tener una figura vicepresidencial es probablemente que el pueblo pueda escoger quién va a estar ahí para reemplazar al presidente en el caso que no esté presente, y de tener un apoyo del presidente electo por el pueblo, ¿no? Los ministros son designados libremente. Justamente por eso creo que es importante lo que propone la UIDE, que conozcamos mejor a la figura vicepresidencial, que sepamos juzgar mejor a un binomio como dos figuras, que le prestemos un poco más de legitimidad a los vicepresidentes y vicepresidentas del Ecuador, que sepamos también advertir cuando hay un vicepresidente que no se alinea con un presidente de la República. La UIDE plantea este experimento, que igual puede preocupar un poco, ¿no?, porque hemos visto con el paso de los años cómo los debates no alcanzan el mejor formato. Uno de los problemas realmente se sale de las manos de los organizadores de cualquier debate, y es la cantidad de candidatos que hay. 16 ahorita en papeleta para presidente y vicepresidente. ¿Cómo lo organizas en un debate? Hay el método americano, y esto de hecho sería algo que se podría implementar algún día, o se puede proponer como una solución para el debate presidencial, que con comités organizados por los partidos y por ciertos medios de prensa se defina quiénes son los candidatos mejor opcionados en determinados momentos por las encuestas, agregando varias encuestas, ¿no?, y darles un puesto en el debate a los principales, y luego tener un debate de candidatos que no califican para ese.
Obviamente, bajo el régimen constitucional vigente, eso es imposible, porque se garantiza la equidad de las candidaturas, de la participación política entre partidos y movimientos, así que eso probablemente no podría ser posible en nuestro ordenamiento constitucional actual. Pero como lo que hace la UIDE no es organizado por el CNE, quizás se puedan zafar de las obligaciones, quizás pudieran hacer debates separados y darle mayor atención, obviamente, al debate de los candidatos principales. También está otro método que ya se usó por el CNE en las seccionales. Tengo demasiados candidatos, entonces tengo varias rondas seguidas, eso sí. Pero lo que terminas haciendo con eso es que, claro, tienes muy poco tiempo igual para un debate que quería ser más extendido, cansas a la gente y le das demasiada importancia a candidatos menores en su momento. Yo no pretendo responder en este momento cuál sería la solución o el mejor modelo, pero creo que la UIDE puede ser audaz y puede tratar de explorar cosas que organizando el debate con el CNE no hubiera podido intentar. En este debate vamos a conocer a varias figuras. Hay perfectos desconocidos y perfectas desconocidas entre los candidatos vicepresidenciales. ¿Quiénes son las excepciones? Cristina Reyes, que va como candidata a la vicepresidencia acompañando a Juan Iván Cueva. Ella incluso fue candidata, o precandidata más bien, del PSC antes de la alianza de Nebot con Lasso. Y María José Pinto, la secretaria de combate contra la desnutrición infantil, que va como la candidata vicepresidencial oficialista. También está Cara Larrea, periodista, que va por Construye. Hay otras figuras. Diego Borja se ha hecho conocer, fue ministro, fue muy controversial su designación como candidato vicepresidencial del correísmo, en parte porque en su momento fue anticorreísta de izquierdas, y que fue recibido de vuelta por el líder máximo histórico, aunque los dos creo que tienen versiones distintas de eso. ¿No? Diego Borja dice, a mí me aceptan porque hay tolerancia, hay un llamado a la unidad. Correa dice, sí, estamos dispuestos a abrirnos, pero cuando Borja decía fuera Correa afuera estaba mal, y cuando pidió la consulta estaba mal, y todo lo que dijo cuando estaba fuera del movimiento estaba mal. Entonces no hay mucha unidad o consenso, hay un poco, creo que, sumisión, así le pudiéramos decir. Sin embargo, ese problema no solamente es en el correísmo, es vistoso, notorio en el correísmo, pero muchas veces el problema es la sumisión, ¿no? Pocas lealtades se pueden conseguir reales con la sumisión. Uno puede fingir ser leal por la sumisión, a menos que sea un fanático, que sí los hay en el Ecuador. Pero quizá deberíamos buscar en el país de nuevo, como le hemos dicho en programas anteriores, una consolidación de las organizaciones de partidos. Facciones que dependen los unos de los otros, intereses que llegan a consensos. Y entonces, claro, va a un vicepresidente, quizá una facción distinta a la presidencial, pero no pueden pelearse, porque pelearse entre presidente y vicepresidente ha sido una pelea interna en el partido, una cosa terrible, una cosa costosa para todos los políticos involucrados. Pero para eso tiene que haber políticos involucrados. Para eso tiene que haber mucha gente que tiene algo que perder, como tendencia, no como grupito, no como camarilla, no como bando buscando un espacio en el Estado, sino como un grupo de políticos que tienen un proyecto a largo plazo para cambiar la manera en que se mueve la economía, para cambiar la manera en que se desarrolla el país, con intereses más profundos, mejor pensados. Eso no lo tenemos todavía. Pero uno puede ver, por ejemplo, a los Estados Unidos. En su momento, este gobierno saliente, ¿cómo fue integrado? Había unas primarias en el Partido Demócrata, parecía que Bernie Sanders, el más izquierdista, podía ganar, y se decidieron unir todos los moderados en el Partido Demócrata y hubo una coalescencia alrededor de Joe Biden, que terminó ganando la presidencia. ¿Y qué hizo Joe Biden? Joe Biden ofreció la vicepresidencia a Kamala Harris, que fue la candidata que perdió ahora, pero también le ofreció espacio en su gobierno a los distintos otros candidatos en las primarias con distintas opiniones. Y entonces Pete Buttigieg se convirtió en el secretario de Transporte, Bernie Sanders tuvo la presidencia de comisiones importantes en el Senado y le dio espacio y cabida a muchas de las ideas del socialista Sanders en su gobierno, porque había facciones y hay facciones progresistas y moderadas y más a la centroizquierda y más al centro en el Partido Demócrata que Biden logró unificar.
Yo no digo que sea el mejor ejemplo del mundo y miren que ahora han perdido estas últimas elecciones, pero son un partido serio. Y de hecho un partido que está a punto de despedazarse y Biden los unió. Podemos tener partidos con facciones que a pesar de la tensión se mantengan unidos, que compartan puestos en el Ecuador. Yo creo que ese es el reto. Pero estamos hablando al fin y al cabo de lo actual, con los partidos que tenemos, con el sistema que tenemos, qué hacer con la figura vicepresidencial. Yo creo que la solución más sencilla, fuera de un cambio de funciones, fuera incluso la eliminación de la figura de la vicepresidencia, yo creo que mientras tengamos un vicepresidente en el Ecuador o una vicepresidenta que ocupe ese cargo, tenemos que darles mayor exposición, mayor oportunidad a la gente de poder escoger el binomio, los dos, encontrar una armonía, encontrar una coincidencia, entender a las distintas figuras y a sus carreras y poder votar por los dos. De hecho, volviendo al ejemplo de Estados Unidos, muchas veces se cuestiona desde hace algunos años a la figura del vicepresidente diciendo, ¿está listo? Les preguntan eso sobre todo en las entrevistas, en los debates, ¿está listo para asumir el cargo si el presidente se enferma, si el presidente muere? ¿Ya? Se sobreentiende que va a seguir con la línea del partido por lo menos, que no va a haber un viraje total, que va a haber responsabilidad a la hora de asumir el cargo, con votantes que apostaron no solo por el presidente y no solo por el vicepresidente, por el partido que los trajo allá, con una agenda definida. Ese vicepresidente, esa vicepresidenta, candidatos a la vicepresidencia, deben ser cuestionados por una agenda de partido, interrogados por la agenda del partido. Y el votante tiene que pensárselo 15 veces antes de darle el voto a quien no refleje una postura realmente cercana a la agenda que propugna el partido y que propugna el compañero en el binomio. Ahora, ¿cuáles son los problemas que hemos tenido fuera del que todos conocemos de ahora? Conocemos muy bien en la historia del Ecuador con los vicepresidentes. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos ir a lo reciente con Rosalía Arteaga. Todos recordaremos que ella fue el binomio de Abdalá Bucaram, que cuando Abdalá Bucaram cayó al medio año de su gobierno, ella asumió la presidencia del Ecuador por unos cuantos días. El Congreso decidió finalmente quitarle la presidencia, devolver a la vicepresidencia y poner a Fabián Alarcón. Bucaram, durante su periodo, eso sí, ya estaba peleado con ella. Lo excluyó totalmente Arteaga del manejo del Estado. Ni siquiera le encargaba la presidencia cuando viajaba al exterior. Ya había fricciones. ¿Qué buscaba Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga? Estamos hablando de la exfuncionaria, exsecretaria, maestra, personaje más sobrio, un personaje más serio, como que para balancear su imagen, ¿no? Pero no había una profunda coincidencia política ni un recorrido. Y Rosalía Arteaga representaba un grupo bastante reducido dentro de la coalición bucaramista. El PRE lo era básicamente todo. No se pudo defender, terminó distanciada y al final el Congreso de la República le robó de su mandato constitucional. Eso creo que es la opinión de muchos. Un ejemplo un poquito más hacia acá, hacia el presente, Gustavo Noboa Bejarano, el vicepresidente de Yamil Maguad. Durante el gobierno de Maguad mantuvo una relación cordial con el presidente hasta el estallido de la crisis económica en Ecuador de 1999, tras la cual marcó distancia de Maguad evitando empañar su imagen. Y algunos dicen que maniobró por la caída de Maguad. Gustavo Noboa en su libro ¿Por qué fui presidente? Se defendió. Y esas peleas, ¿no?, de quién maniobró y quién no maniobró en contra del presidente, las ha habido muchas. Bucaram también acusó de golpista a Rosalía Arteaga, ella se defendió. Digamos, los verdaderos golpistas terminaron jugando en su contra. En el caso, volviendo a Arteaga, ¿no?, León Férez Cordero llegó a expresar que lamentaba que no se le había entregado la presidencia a ella, que no fue lo correcto. Pero en el caso de Gustavo Noboa, él termina asumiendo la vicepresidencia y es porque en el golpe en el que cae Maguad se proclama un triunvirato que no recibe el respaldo de la clase política. Recordemos que estuvo el presidente de la Corte, el presidente de la CONAIE y el coronel Lucio Gutiérrez conformando un gobierno de salvación nacional que no duró más que unas cuantas horas. Otro ejemplo más,
ya yéndonos mucho más atrás, antes del retorno a la democracia, antes de las últimas dictaduras. Manuel Sotomayor y Luna, vicepresidente desde el 1 de septiembre de 1948 hasta el 16 de octubre de 1949. Fue candidato vicepresidencial, binomio con Manuel Elicio Flor como parte del Partido Conservador. Resultó electo mientras que Galo Plaza triunfó en la presidencia como parte del Partido Liberal. Ahí sí les digo, sería una locura volver al modelo que teníamos en esa época, porque antes se escogía al presidente y al vicepresidente, digamos, en casillas distintas. Eran candidaturas separadas. Y tenías a Galo Plaza liberal con Manuel Sotomayor y Luna conservador juntos. Pero este caso es interesante porque no se pelearon, porque hubo armonía. Y sí, no había mayores funciones para Manuel Sotomayor, pero tampoco hubo ambiciones considerables. Que de hecho, un detalle interesante, se casó con una princesa de las dos Sicilias, con una Borbón, una noble que vivió una época aquí en el Ecuador. Manuel Sotomayor de Luna era también una persona, digamos, de origen, de extracción aristocrática, como eran muchos de los conservadores de la época. Su líder, el líder del Partido Conservador, era el conde Gijón. Ahora, no siempre fue así, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo famoso es el de Jorge Zavala Vaquerizo, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que fue vicepresidente en el último velasquismo. Él, por el Partido Liberal, Velasco Ibarra, que nunca fue afiliado, decía que no creía en los partidos, apoyado por el Frente Nacional Velasquista. Y ellos sí que se pelearon, sí que se dieron guerra. Fue una época de mucha inestabilidad. Y al final Velasco se terminó proclamando dictador, disolvió el Congreso, mandó a su casa vicepresidente, mandó a su casa básicamente a todo el mundo, y él continuó gobernando hasta que finalmente también fue derrocado, ¿no? Por el miedo que tenían los militares a una posible guerra civil y a la elección de Asad Bucaram, que pensaban que iba a llevar a un escenario de violencia política, ¿no? Asad Bucaram, que venía aliado con un frente ya de izquierda, así tenía su propio y poderoso CFP. Entonces sí, hemos tenido a vicepresidentes que incluso en posiciones complicadas, donde eran escogidos de listas distintas, volviendo al caso de Manuel Sotomayor, tenían un buen manejo. También hay que acordarse de la figura de Galo Plaza, era un hombre tranquilo, que creía en los consensos. Para ser presidente del Ecuador bastante extraño, terminó tanto creyendo en los consensos, como conversamos con el doctor Estarellas en el episodio anterior, de que él terminó siendo mediador en Naciones Unidas, fue secretario general de la OEA, digamos, una figura política extraña para el país, y terminó su periodo, ¿no? Digamos, fue parte de una etapa en la historia ecuatoriana donde Velasco Ibarra termina su tercer periodo, el único que termina. Galo Plaza termina su periodo, Camilo Ponce termina su periodo. Hubo una cierta paz social en el país y habría que estudiar qué hicieron para lograrlo. En todo caso, en la manera en que existe hoy esta figura vicepresidencial, la solución es más democracia para mí. Pero también, y ojo a eso, ¿qué pasa con los ministros de Estado? Que muchas veces, digamos, tienen una relación extraña con la figura vicepresidencial. No son subordinados al vicepresidente a menos de que se le designe algo específico por sobre los ministros. Recordemos, por ejemplo, Correa Jorge Glass lo hizo encargado del cambio de la matriz productiva, de la matriz industrial y energética del país, lo cual terminó en una participación, digamos, todos recordaremos, dañina. Él ya procesado y condenado por corrupción, tenía inmenso poder y así estaba encima de los ministros. Generalmente el vicepresidente no está encima de los ministros a menos que el presidente se lo pida. Claro, en honor sí, pero no en funciones. Y yo creo que eso está bien. El vicepresidente está para cuidar, el vicepresidente está para asesorar y el vicepresidente está para reemplazar. ¿Y cómo debería reemplazar un vicepresidente al presidente? Eso también yo sostengo que es importante recordar. En cualquier tipo de encargo, sobre todo si va a ser de corto plazo, si es por ausencias temporales, yo creo que el que ocupa la vicepresidencia debe tratar de cuidar, de prevenir que haya cefalía, tomar un liderazgo solamente si estalla una crisis, algo urgente, pero si no, velar porque se firmen los documentos y las cosas sigan avanzando. Yo hago la analogía constantemente de el viaje de un ciudadano
y su vecino, digamos. Si yo viajo al extranjero por trabajo y le digo a mi vecino, digámosle, Pepito, Pepito, ¿me podrías por favor cuidar la casa mientras me voy de viaje 3 semanas? Regreso del viaje y me entero de que cuando Pepito se hizo cargo de mi casa, me hizo bastantes cambios y yo encontré que mi perro es un gato y que tengo un escudo de Barcelona pintado en la puerta de mi casa, me voy a ver loco, pues, ¿no? Para eso no le di las llaves, para eso no le pedí que me cuide el hogar. No digo que por una actitud contraria a eso deberíamos descalificar, pero sí deberíamos rechazar. Es decir, no podemos, digamos, tergiversar el rol del encargo. ¿Ya? Distinto al del interinazgo que, ya, si nos ponemos detallistas, no existe. Pero un presidente que es elegido para terminar un periodo no tiene por qué seguir lo que decía el del periodo anterior, o más bien del que inició el periodo. Eso es muy, muy distinto. Pero cuando va a haber un encargo, uno tiene que velar porque haya responsabilidad. Y no solamente responsabilidad, o sea, ¿con qué? ¿Ya? No con la agenda que se promovió en el tiempo de elecciones, porque eso cambia una vez que asume uno el poder. ¿Ya? ¿Qué haces tú cuando asumes el poder? Tienes que lidiar con la oposición, tienes que lidiar con los gobiernos seccionales, tienes que lidiar con fuerzas exógenas en la economía, cambios inmensos en el mundo. Ya no puedes aplicar todo lo que prometiste, te encuentras con retos impresionantes. Algunos sí debías estimarlos y debías conocerlos, porque para qué te candidatizas si no sabes con qué te vas a topar, pero otros te pueden tomar por sorpresa. Y ahí es donde uno debe decir, ¿para qué se escoge entonces a los presidentes? Para que con la agenda que prometieron, entrando en consensos, adaptándose a las realidades, la apliquen, no exactamente, no al pie de la letra. Entonces tampoco puede el vicepresidente decir, bueno, voy a revertir esto el día 1 del gobierno a una agenda que teníamos originalmente. Tiene que tratar de aplicar la agenda como el gobierno la entendió, como el partido que promovió el gobierno la entiende en ese momento, como la realidad se lo exige, y no simplemente como el papel que se presenta en el CNE. Eso es importante porque, claro, ahí tenemos gobiernos uno tras otro que no les importa y mienten y nunca le prestan atención a su propuesta de campaña, que es requisito entregar su plan de gobierno al CNE, pero tampoco podemos llegar a un extremo y pensar que se lo puede seguir al pie de la letra. No es que ni siquiera no se lo debe. No se lo debe porque no se lo puede. Tenemos que exigir a los gobiernos que sigan su plan, pero de acuerdo a la realidad y de acuerdo a lo que los otros actores políticos pues le piden que modifique. Y incluso si tienes mayoría, incluso si tienes aliados en todas partes, no solamente interactúas con ellos, sino contra las exigencias de los tiempos, ¿no? Se acaban los recursos económicos, empieza un conflicto con el crimen organizado, tienes una guerra, no puedes cumplirlo todo. Ahí tienes que, por eso también, tener cercanía con la ciudadanía y discutir con ellos. Para concluir este examen, esta revisión de esta figura, ¿no? Y cuando está en un rol pasivo, cuando a un vicepresidente no se le encarga funciones, cuando un vicepresidente simplemente se lo tiene esperando para el reemplazo presidencial, ¿qué debe hacer? ¿Para qué existen esos momentos? Ahí volvemos al ejemplo de la bicameralidad. En una época cuando había Senado, y como en Estados Unidos hace, preside el Senado en ciertos momentos, tiene un voto dirimente en el Senado, se le da una especie de función ahí, se le da oficinas en el Senado, como tienen los vicepresidentes americanos. Yo creo que lo ideal y lo que queríamos exigir a los presidentes es que le den un rol específico. Si no es de gestión, si no es de estar encima de ministros planeando y decidiendo políticas públicas por encima de ellos y coordinando el trabajo de varios ministros del gabinete, que entonces sea como se hizo quizá en un par de periodos anteriores, el envío del vicepresidente como punto de encuentro con la ciudadanía, ¿no? Como un emisario del gobierno, como un intermediario del gobierno, no solamente en territorio, porque claro, ahí corres el riesgo de que piense el vicepresidente que está en eterna campaña y se le suban los humos. Eso es peligroso en este país. Pero quizás para encontrarse con los alcaldes, con los prefectos y con las dirigencias regionales para dar, digamos, una apertura al gobierno, ¿no?
Muchas veces, por ejemplo, creo que ese rol era el rol apropiado del ministro de gobierno o del secretario de la administración. Sin embargo, ellos están generalmente centrados en el trabajo con la asamblea, el trabajo con las otras funciones del Estado y no con la desconcentración y la descentralización. Bueno, la desconcentración haga el ministro de gobierno porque está encima de los gobernadores, pero debería recorrer el territorio el vicepresidente, debería actuar como un representante y de esa forma garantizarle una utilidad, sin darle necesariamente funciones, si no lo quiere hacer el presidente, por lo menos le ha dado una misión de enlace. Así que ya en otra oportunidad podremos nosotros conversar con quienes organizarán este debate presidencial o analizar por lo menos la organización de este debate con analistas. Es importante desde ahora preguntarnos cómo vamos a tener más espacios como ese, no solamente organizados por el Estado ecuatoriano, para que el ciudadano conozca su binomio, para que el ciudadano conozca las dos figuras, para que el ciudadano exija una unidad y el ciudadano exija responsabilidad de estos ciudadanos que se ofrecen como parte de una lista, como parte de unas listas y de partido, a darle gobernabilidad al país. Con eso vamos a un punto aparte. No se olviden de seguir altavoz.es en TikTok, altavoz.es en Facebook y @altavozeq en Twitter, no le digo X, Instagram y YouTube. Después de un breve corte pasamos a nuestro segmento favorito, el de las efemérides. Como anunciamos antes del corte, hacemos punto aparte y vamos al segmento de las efemérides, recordar lo que ha pasado en la historia nacional, mundial y en la cultura en esta fecha. El 11 de diciembre de 1998, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Hugo Chávez Frías como nuevo presidente de la República de Venezuela para el periodo de 1999 a 2004, fecha que selló el inicio de la Revolución Bolivariana, el chavismo que hasta ahora continúa en el poder, ya no como un gobierno democrático, sino como un régimen autoritario, a duras penas autoritario competitivo, uno que se ha distanciado fuertemente incluso de sus aliados regionales. Miren el desplante hace poco que le hicieron a Maduro en los BRICS, ¿no? Porque Lula da Silva, quien podemos criticar por muchas cosas, pero yo sí considero un demócrata, está furioso, según diversas fuentes, porque Maduro le prometió que iba a mostrar las actas y no hizo nada de lo que prometió. Ni mostró las actas, ni inició un proceso, nada. No cumplió con sus promesas con el presidente, que se ve a sí mismo el presidente brasileño como líder regional, presidente de una potencia regional. Él se quería involucrar hasta en el proceso de paz de Ucrania, opera, digamos, en otros niveles y ha demostrado por eso una línea independiente, digamos, de la coalición a la que él pertenece, de las izquierdas de la región. Chávez en esa elección, recordemos, ya tenía toda una historia detrás, había hecho un intento de golpe de Estado, había creado ya una amistad con Fidel Castro. Dicen que algunos Castro vieron en él primero antes que él haya visto a Castro como un líder, pero fue prometiendo
moderación, se presentaba con corbata, no era comunista, decía. Bueno, quizás nos recuerde, guardando las distancias, a cierto candidato de hace digamos, una década y media atrás en este país, de hace unos cuantos años. Unos 18 más o menos. El 11 de diciembre de 1811, perdón, el Estado de Quito declara, mediante la instalación del Congreso Constituyente, su independencia de España. Este es un episodio olvidado de la historia ecuatoriana. Todos nos acordamos del primer grito de independencia y nos acordamos de la Revolución de Octubre, ¿no? 1811, en cambio, entre las dos periodos, entre las dos fechas magnas, 10 de agosto y 9 de octubre, queda muchas veces olvidado, ¿no? Y es cuando se crea un Estado de Quito, un Estado quitense con constitución propia, reconocen todavía la figura del rey de España, por eso mucha gente se quiere olvidar de ellos, pero también declaran y ponen la soberanía en el pueblo, inician una guerra contra los españoles, terminan siendo derrotados. Su líder militar fue Carlos Montúfar, los líderes políticos el marqués de Salvalegre I y luego el obispo de Quito de ese momento, que terminó muerto preso por los españoles, el obispo Cuori Caicedo. El 11 de diciembre de 1967, y desde entonces, se celebra el Día Nacional del Tango en Argentina, en homenaje al nacimiento de dos grandes figuras del tango argentino, el cantante y compositor Carlos Gardel, bueno, que también dice que es uruguayo, y el compositor, violinista, arreglador y director Julio De Caro. Bueno, yo sé que voy a escuchar hoy a lo largo del día en Spotify. Gracias por habernos acompañado, queridos amigos y amigas, y esperemos encontrarnos el día de mañana nuevamente para hacer punto aparte. Ahora nos toca hacer punto final.